segundo bloque de Magantártica acá en Polar Comunicaciones, 22:38. Y queremos, antes de partir este segundo bloque, con nuestro invitado especial hoy día, que nos viene a contar un poco de qué es lo que está pasando en la vecindad sudamericana, saludar a Café Meraki, Hernando de Magallanes 922, al frente del Museo Regional, ahí en Magallanes, un café donde todos los días pueden ir a degustar ese exquisito tostado que hacen ahí mismo sus dueños, con un hostal al lado también impecable. Estamos viendo algunas imágenes ahí. Tenemos nuestro invitado también, es un asiduo cafetero del lugar, así que saludo a nuestros amigos del Café Meraki, los dejamos invitados, parten bien temprano con un desayuno muy bueno, así que vayan, Café Meraki, Hernando Magallanes 922. E invitamos en este momento a San Miguel Ángel Martínez. Él es el director ejecutivo de otro de nuestros auspiciadores, el Instituto Chileno de Estudios Laborales. Viene ahora a contarnos un poco sobre qué es lo que se viene en la región, cuáles son los impactos que tienen las situaciones que tenemos en Argentina, en las distintas industrias. Muy buenas noches, Miguel Ángel, bienvenido a Magantártica. Hola, Juan Pablo, gracias por la invitación. Mira, la verdad es que nosotros, más que ser unos expertos economistas, porque no lo somos, sí somos conocedores de la realidad, porque con la experiencia como Instituto Chileno de Estudios Laborales que tenemos de trabajar con los tres estamentos en la región y en Chile, que son el estamento laboral, el estamento patronal o de empleadores, y también con autoridades de gobierno relacionados con la problemática del trabajo, podemos entonces ir configurando un cuadro político, social y económico que en particular para la región de Magallanes, a mi juicio, se ve, digamos, complicado, y que incluso pudiera terminar siendo lo que alguna vez vimos una película que se llamaba La Tormenta Perfecta. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no estoy diciendo nada nuevo, todo el mundo lo sabe, en los barrios la gente ya lo percibió, en la comunidad magallánica total. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la salmonera? ¿Cierto? Es un tema ahí que está latente, y las autoridades están actuando, pero también hay visiones políticas que son un poco más avanzadas y que poco menos que quieren que estos permisos que están otorgados ahora y que vencen en 15 o 20 años más deberían terminarse, lo que naturalmente es lo que le denominan los abogados una incerteza jurídica que en ninguna parte del mundo genera desarrollo ni empleo. Nadie está dispuesto a poner plata en una empresa en la que sabe que se va a terminar, que tiene un punto finito, a menos que las rentabilidades en ese periodo de años que queden sean tan altas que justifiquen, pero pareciera que no es el caso. Ahora, estoy haciendo este comentario con abstracción de la cuestión técnica que tiene sus propias justificaciones. Que quede claro que aquí la misma Asociación de Salmoneros de la región ha expresado claramente su posición respecto a que no están dispuestos a avalar ningún incumplimiento de las normativas legales chilenas, y que ellos están también preocupados y que están comprometidos a obligarse, como debe ser siempre, a cumplir las normas. Pero esto puede significar un problema serio para la región. Ahora, a esta situación, si le sumamos la cuestión ya que está ocurriendo con la mina invierno, yo me encontré hoy día en la calle con 3 amigos que trabajaban hasta hace 15 días atrás en la mina invierno. Y no eran trabajadores del nivel, digamos, más primario de la actividad, sino que eran ejecutivos de buen nivel. O sea, el tema es en serio. La minera está despidiendo a su gente porque está viendo complicada su situación. Nuevamente digo que la cuestión técnica y el Tribunal Ambiental de Valdivia tienen sus procesos, ellos han dictaminado, ¿cierto?, con un voto de minoría, pero han dictaminado. Sin embargo, eso nos va a generar en la región también una caída en la mano de obra, en la ocupación fuerte, y además niveles de ingresos importantes. Súmale a esto el hecho de que paralelamente la nueva ley de la jibia, que ahora acaba de promulgarse, implica que las pesqueras no van a poder usar los métodos que usaban antes, y que en el fondo la intención de los legisladores fue decir, señores, dentro de estas millas que le corresponde a los artesanales, son ellos los que tienen con sus artes de pesca que tener el
derecho privilegiado de pescar, ¿cierto? Con estas largas filas, por así decirlo, de anzuelos, y ellos van en un esfuerzo importante con esta. Hay que recordar que el artesanal es embarcaciones de hasta 12 metros. No son embarcaciones más grandes, aunque no son pequeñas tampoco. Pero sin embargo es un esfuerzo grande, pero impide que las flotas de las empresas pesqueras puedan hacer, como lo hacían antes, la recogida de la jibia. Nosotros tenemos expertos que trabajan con nosotros que nos dicen que la jibia es, entre comillas, ellos nos cuentan, que son prácticamente unos depredadores del mar porque comen su peso, varias veces su peso en un periodo de tiempo, y que aparecieron muy fuertes hace algunos años atrás, no sé cuántos años, porque hubo otro de los depredadores que se comía la jibia que desapareció producto de las mareas y de las temperaturas del agua y qué sé yo, todas estas cuestiones técnicas. Por lo tanto, afloró y se empezaron a reproducir con mucha facilidad. Pero como comen su peso en especies, ¿cierto?, del mar, claro. Entonces esas otras especies, como es la ley del pescado, digamos, el más chico se come el más grande, empezaron a desaparecer, la merluza y otros más que me comentaban ellos. Entonces, decían, no nos parece lógico que, si bien es cierto, los pescadores artesanales tienen que respetarse sus 5 millas y su derecho, y obviamente que no, nadie quiere eliminar eso, pero por otro lado, eliminar la capacidad que se tenía para poder capturar debidamente y de acuerdo a su proliferación, ¿cierto? Y más allá de lo natural y de lo normal que se estaba produciendo, que se produce con la jibia. Entonces, eliminar esa posibilidad de los buques pesqueros ya significó cierre de pesqueras en el norte y va a seguir el tema. Eso también es un tercer elemento. Y el último que nos faltaba, en particular en la región, es de nuestros vecinos argentinos. Claro, ahora estaba leyendo que la calificadora Standard Poor's declaró a Argentina en default selectivo por la medida de postergación de pago de deudas anunciadas ayer por el ministro Hernán Lacunza. Así es. Lo que pasa es que Argentina pidió 56.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, el presidente Macri, para poder resolver el formato que él pensaba que era el correcto para sacar a Argentina de una postración y de una situación económica que se arrastra por alrededor de 70 años. Esto no es un tema de ahora. Y nadie en Argentina, leyendo yo los comentaristas argentinos, ellos explican que nadie ha sido capaz de abordar el problema de fondo, que es que Argentina gasta mucho más de lo que es capaz de recaudar, producto de impuestos y de los ingresos y de las producciones que tienen. Entonces, si eso no se sincera, es imposible resolver el problema. No importa cómo lo abordes, pero si gastas más de lo que ganas, no es posible. Y lo que se ha pretendido con uno u otro sector político es, por ejemplo, aumentar los impuestos, pero al aumentar el impuesto, eso aprieta al productor y eso, evidentemente, también repercute en la economía. Pero al final, el problema que tenemos es que Argentina pidió 56.000 millones y tenía que pagar dentro de estos días 5.000 millones, que era la primera cuota, y no está en condiciones de pagarla. Y lo peor es que Fernández, el presidente cuasi elegido, porque sacó más de 12 puntos de diferencia con Macri, ¿cierto?, con una sorpresa para todo el mundo, y la vicepresidenta es la expresidenta Cristina Kirchner. O sea, el peronismo en gloria y majestad volvería con la abstracción, dicen los comentaristas argentinos, de todo lo que se descubrió con los cuadernos, con las bolsas con plata y dólares, a las monjitas que tiraban, y todo esto. No obstante, la gente votó de nuevo, y eso significa que... y Fernández, el presidente, dice que la culpa no la tuvo solo Macri, sino que también el Fondo Monetario, en una situación muy particular, porque todavía no asume, tiene que asumir supuestamente si gana ahora, en un mes más o dos en la elección, pero asume en diciembre, y ya le está diciendo al Fondo Monetario de que la culpa es de ellos por haber prestado esa plata. Así que el default ya es un default técnico, y eso significa que el país entra, dicen los comentaristas argentinos, en una situación parecida alrededor de 12 o 13 años atrás, cuando fue un default terrible, y eso significa que nosotros no vamos a tener a nuestros amigos argentinos, y todos sabemos en Magallanes cómo nos afecta eso. Habría que dar una vuelta por zona franca y darse cuenta cuánto nos afecta. Ahora, con respecto a los 3 puntos, la minería, la salmonicultura y el tema de los argentinos,
Primero comentar que para la salmonicultura al parecer salió una buena noticia. Hubo algún tipo de humo blanco con respecto a que aparecería en las últimas comunicaciones de que la senadora Goich se hubiera desmarcado del senador Girardi con respecto a esta ley que liquidaría supuestamente algunos medios de la industria acuícola con respecto a las concesiones. El tema de la minería está entrabado, lo comentábamos con los invitados anteriores, con respecto a la ley de patrimonio, que tiene algo que ver con esto. Habitualmente la gente de patrimonio se imagina los monumentos, se imagina muchas cosas, pero uno de los fundamentos fundamentales para no acoger el tema de la astronauta fue el tema de lo paleontológico y lo paleobotánico, siendo que el sistema de evaluación ambiental y el Consejo de Monumentos Nacionales habría dicho que no había evidencia con respecto a que podría ser peor que las palas. Incluso algunos paleontólogos decían que era mejor. Y lo último, con respecto a Argentina, y en esto quiero hacer la bajada, atendiendo también de que tengo entendido en qué periodo estuviste como consejero regional. Bueno, eso fue entre el 96 y el 2000. Claro. Para pasar un poco al tema que en Magallanes hoy día, cuando uno puede ingresar a internet y ver las sesiones del Consejo Regional, se da cuenta de que la preocupación que hoy día tiene que ver con el plan de desarrollo de zonas extremas. Y efectivamente ver de que una billetera que teníamos bastante abultada, ahora ya 2020, 2021 ya estaría caduca, no tendríamos esa capacidad. Hay una cantidad de millones de pesos que ya, miles de millones de pesos que ya vienen de arrastre, y por tanto hoy día el Consejo Regional se ve bastante restringido para poder aprobar proyectos. No sé cómo tú desde tu visión lo ves, cómo Magallanes también va a afrontar esto, porque efectivamente si tenemos el caso de Mina Invierno, si la salmonicultura hoy día ve un pequeño atisbo con esta cambio de visión de la senadora que podría llegar a darle un respiro a la industria, pero también con este tema que se nos acaba el plan de desarrollo de zonas extremas, ¿cómo lo vamos a ver? Porque habitualmente cuando los problemas de lo privado se convierten en que no hay inversión, lo público empieza con el subsidio y la construcción aumenta y los caminos y las construcciones, lo vimos en William con una fuerte inversión en temas de infraestructura. ¿Cómo ves tú que se viene el tema para Magallanes principalmente? Porque el tema de los argentinos del default obviamente a Magallanes le afecta en mayor medida. Tenemos El Turbio, tenemos Gallegos, tenemos Río Grande, tenemos Ushuaia. Entonces, y también otro tema que tratamos, el tema de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica. ¿Parece que se nos van a acabar un poco los recursos para poder darle ese último envión? ¿O tú lo ves un poco más optimista? No, yo lo veo, no soy pesimista por naturaleza, nunca lo he sido, pero yo soy realista. Y creo que las condiciones a nivel mundial, y que era la cuarta y quinta derivada de esto que nos habíamos tratado, el problema de Donald Trump y Xi Jinping, ¿cierto? Trump contra China y China replicando, nos está afectando muy fuerte, muy fuerte. Es mucho más. Nosotros somos un país que afortunadamente, a mí me gustaría que las personas pudieran meterse a los canales argentinos, ¿cierto? En YouTube, y puedan ver los comentarios que en cada oportunidad cuando se lamentan de su propia situación, alaban lo que tenemos en Chile. Porque ocurre que ellos tuvieron que pedir 56.000 millones, que es una cantidad monstruosa de plata. Pero nadie dice en Chile que nosotros, gracias al Fondo de Pensiones Acumulados, que es un ahorro interno obligado que tenemos, como país tenemos alrededor de 240 o 250 mil millones de dólares. Y esa es plata que el país tiene, en el fondo, como ahorro interno, que muy pocos países del mundo tienen respecto a su Producto Interno Bruto. Japón, por ejemplo, tiene una relación muy fuerte parecida a la chilena, y por eso Japón puede capear muy fuerte las avatares económicos mundiales, aunque su tasa de crecimiento sea 0,5, 1 máximo. Un tema que también a Chile siempre se le alaba en el exterior, incluso los países desarrollados, con respecto a la política contracíclica que tiene, que al final cuando las vacas están gordas, en vez de gastar más, guarda para los periodos. Y por eso es que las últimas crisis económicas también en Chile no se han sentido tanto, y la gente de repente dice, ¿de qué crisis me están? Exactamente. Mira, lo que ocurre es lo siguiente, que nosotros afortunadamente tenemos un patrimonio, lo dicen los vecinos, todos. Nosotros tenemos un patrimonio cultural ya como país, es que independiente de lo que pensemos los verdes, los rojos, los amarillos, tenemos un comportamiento fiscal institucional destacadísimo. Y en general, esta regla del 1% de déficit máximo, que en algún momento en el gobierno anterior se deterioró un poquito,
pero en general los gobiernos de cualquier signo lo respetan. Por lo tanto, eso nos da una posición seria respecto a acceder en la calificación de estos organismos calificadores internacionales, que en el fondo es ponerte una nota y te dicen, mire, usted es buen pagador, usted es buen cumplidor, por lo tanto tiene nota A, 3A, por ejemplo. Pero si eres más o menos, te ponen una A, una B y otra C, qué sé yo. Entonces, esa calificación define cuánto tienes que pagar tú de interés a los que te prestan plata en el exterior, porque tú tienes fama de ser bueno, regular o malo. En este caso, Argentina tiene una tasa que ya la posición es lamentable, pero Argentina viene inmediatamente poquito mejor que Venezuela. Hoy, ahora, en este minuto. Por lo tanto, el costo que va a tener que pagar para acceder al crédito externo internacional es extraordinariamente alto. Y eso al país lo sangra por todas partes. Chile, afortunadamente, tiene una política que los políticos de todo signo las han respetado, los presidentes y los ministros de Hacienda. Tenemos un Banco Central independiente, que es el que puede dictar lineamientos de la política económica, de la macroeconomía, y eso nos mantiene muy fuerte. Pero nosotros somos naturalmente una economía más pequeña. Si bien es cierto nuestro Producto Interno Bruto, nuestro per cápita, ¿cierto? La cantidad de bienes y servicios por cada habitante dividida por los 18 millones que somos ahora, es bastante mejor que la de Argentina, pero naturalmente Argentina en su volumen total es mucho mayor. Ahora tenemos la quinta derivada. ¿Sabes cuál es? La inmigración. Ese es un hecho irredarguible. Nosotros tenemos alrededor de 1.290.000 extranjeros que han emigrado por una u otra razón. Muchos por razones humanitarias de Venezuela, otros por razones económicas de Perú, Bolivia. Argentina, y creemos que podría aumentar la población de argentinos recurriendo, porque está muy complicado, aumentaron la tasa a 40% de pobres. No hay que olvidar que Chile tiene en la misma estadística, en el formato internacional, un 11%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros creemos que va a aumentar más. Y recordemos que nosotros como país hace un año éramos 17.600.000, menos de 18. Subimos casi 1.300.000 habitantes más. Y esa gente viene buscando trabajo. Por eso que la tasa ha sido demasiado refractaria para bajar a lo que estábamos acostumbrados, a menos del 7-6% de desempleo, y se mantiene en 7 porfiadamente porque le metimos 1.300.000 personas que vienen a buscar trabajo. Que quede claro que no comparto el criterio cuando la gente dice, nos viene a quitar el trabajo. No, porque está demostrado que su nivel de educación incluso es ligeramente superior al de nuestra población. Sin embargo, es un hecho de la causa. Entonces, cuando analizamos el comportamiento de la economía y vemos que hay algunos indicadores que no ceden como creíamos que iba a ocurrir, es porque se nos han juntado a lo menos estos 5 elementos. Y eso en la región es más complicado porque tenemos otro elemento más, y es que la población de Magallanes no crece. La población de Magallanes se ha mantenido estable de los años, mira, búscate las estadísticas, 20, 30, 40 años atrás. Exactamente, y el único crecimiento que hubo en el último tiempo principalmente era por la población migrante. Efectivamente. Ahora la otra consulta que te hago hoy día, tuve una conversación con un importante empresario turístico. Y lo que él me decía, y me comentaba varias de estas derivadas, pero me decía, la única gracia que tiene la empresa turística o la industria del turismo es de que habitualmente es menos perceptiva de estas crisis económicas mundiales. El turismo. Y habitualmente mucha gente, cuando hablamos de la salmonicultura, hablamos del otro, todos sabemos que son necesarios, también entendemos los problemas que trae aparejado el nivel de cesantía que podría causar y que está causando actualmente estas dos industrias mencionadas, pero que el turismo podría ser el futuro, el presente y muchas cosas más. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto y cómo se ve desde ese tiempo en que estabas en el core el desarrollo al día de hoy de esta industria que todos dicen una industria sin chimenea, limpia, etcétera? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, lo que pasa es que la experiencia o la conclusión que tengo es que la realidad supera a la ficción. O sea, nosotros ni los más avesados que nos creíamos en ese entonces éramos capaces de visualizar un desarrollo turístico de la magnitud que está teniendo el país
el mundo también, pero el país en particular, porque recuérdate que la tasa de crecimiento del país llegó a ser de 7, 6, 4, 6, 7, 8%, ¿cierto? Y eso significa que en una cantidad de años, 6, 7, 8 años, por la parte compuesta del crecimiento, prácticamente duplica la cantidad de turistas que ingresan al país. Y eso significa que, lo conversamos muchas veces, necesitábamos tener una estrategia para poder entrenar a nuestra gente, para que esté en condiciones de atender esa masa, esa cantidad de turistas, de esa demanda que se produce, y que no son solo especialistas, es gente que tiene que hacer las cosas más cotidianas en el desarrollo del tema turístico, desde hacer unas camas, desde ir a buscar gente al aeropuerto, desde llevar, trasladar. Hay un montón de cosas que tenemos que mejorar, certificarnos, acreditar los guías, tener el famoso buró de la oficina, del buró, en el fondo una oficina que ordene la demanda turística de la zona, porque ocurre que de repente nos encontrábamos con que todos los actores distintos, descoordinados por su naturaleza, querían, por ejemplo, la segunda semana de septiembre realizar actividades en Magallanes. No tienes cama, no tienes personal, no tienes infraestructura que resista eso, y por lo tanto se te copa, estoy dando un ejemplo burdo, puede ser cualquier fecha, pero se concentran en periodos cortos, gran demanda, y entonces si los aceptas terminas atendiendo mal, con el retorno indeseado de insatisfacción. El daño al destino, finalmente. Exactamente. Un turista que está descontento en su atención se multiplica por 8. Le cuenta a 8 personas que lo atendieron mal. El turista que lo atienden bien le cuenta a 1. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí, claro que Magallanes tiene condiciones que son mucho mejores que otras. Pero también quiero decir de que Magallanes no está en condiciones. Nosotros no somos Suecia, nosotros no somos Dinamarca, ni Holanda. Nosotros somos Chile. Somos un país con mucho esfuerzo y nosotros no podemos prescindir de algunas actividades económicas que hoy día todavía tenemos que realizar. ¿Se fija? Entonces tenemos, hasta que no desarrollemos el norte con el famoso tema de la cuestión lumínica y otros, cuando desarrollemos finalmente la matriz energética y no dependamos del carbón y de todo el tema para generar electricidad, de acuerdo, pero hoy día tenemos que ser realistas. Si nosotros no podemos, insisto, tratar de aplicar el estándar de los Países Bajos con un ingreso per cápita que todavía no alcanza Portugal. Entonces seamos realistas. Y no con el dicho ese, seamos realistas, pidamos lo imposible, porque eso es una locura. Perfecto, se nos fue volando también este segundo bloque. Miguel Ángel Martínez, director ejecutivo del Instituto Chileno de Estudios Laborales. Muchas gracias por estar en este programa. Los dejamos invitados el próximo jueves, Polar Comunicaciones. Y como les digo, mañana, 10 de la mañana, acuérdense, Escuela 18 de septiembre, la actividad que nos contaron en el primer bloque que tiene que ver con el pueblo Selknam. Muy buenas noches. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Magantártica. Conduce el periodista Juan Pablo Martínez Paredes.